tengo en la mano no es lo que vos imaginás. Este vivo viene a graficar lo que había dado en el vivo anterior el viernes pasado, sobre la sensibilidad, sobre los talentos, las capacidades, las virtudes. Y wow, qué mejor que graficarlo con esto. Y con esto te voy a contar una historia para poder activar y poner en jaque esos puntos de sensibilidad que puedas llegar a tener. Es una historia de una niña de 5 años. Cuando termine el video te voy a hacer algunas preguntitas sobre qué pudiste detectar con esa sensibilidad a flor de piel que tenés. Como por ejemplo, esto que te digo, que esto que tengo en la mano no es lo que crees, lo que te imaginas. ¿Qué más vas a poder encontrar? Encontrarte con tus puntos de sensibilidad, encontrarte con capacidades, con habilidades y con ese talento innato que había hablado la vez pasada, que era esa potencia pura. Al finalizar también voy a compartir qué pude lograr ver en las métricas de los vivos y de los videitos que subo a mi Instagram. ¿Cómo te voy a graficar esto? Y ahí va. En esta historia es una niña de 5 años que se llamaba Maggie. Maggie recibe una muñeca cuando cumple 5 años, una muñeca hermosa de vestido azul. Sus hermanos la habían encontrado súper atractiva porque era una muñeca articulada. Así que cuando ella recibe ese regalo, le arrebatan de las manos y se ponen a jugar. Hola Karen, se ponen a jugar con esa muñeca, sacándole el vestido, articulándole los brazos, las manitos, la cabeza, los rulitos que tenía. Maggie, podés imaginarte cómo pudo haber estado, cómo pudo haberse sentido ante ese hecho de que sus hermanos le habían arrebatado su juguete nuevo. ¿Qué pasa con Maggie? A los días comienza la escuela. Maggie nunca había salido de su casa. Entonces, cuando tiene que dirigirse hacia la escuela, se pone tan ansiosa y vomita sobre su vestido. El mejor vestido que tenía para poder ir por primera vez a la escuela. Eso hace que la mamá le cambie el vestido, le ponga otra ropita que no era tan linda como aquella que había comprado para que ella pueda dirigirse hacia la escuela. Así que cuando van a la escuela, les espera la portera en la escuela y les dice, ¿ustedes saben qué hora es? Tanto a ella, de 5 años, como a sus hermanitos. Como Maggie no entendía la dinámica de la escuela ni de esta maestra, intenta explicar por qué llegó tarde. Que se había descompuesto, que había vomitado. Ante eso, la maestra lo que hizo fue mirarle a los hermanitos. Los hermanitos le miraron a ella como diciendo, cállate. ¡Manos!, dice la maestra. Y Maggie sabía que tenía que colocar sus manitos así, porque había visto que sus hermanos en juegos colocaban las manos así cuando querían autocastigarse entre ellos. Buenísimo. Entonces Maggie coloca sus manos así. Maggie ve que a uno de los hermanos, que le había tocado en orden, cuando se ponen en fila, comienza a recibir latigazos. Ella, consternada, sabiendo que la culpa era suya, vuelve a insistirle a la maestra, pero la culpa fue mía. A lo que los hermanitos le volvían a mirar como diciendo, cállate. Cuando le toca el turno a ella coloca las manitos y esta maestra, con una puntería hermosa, primero golpea hacia lo que es la palma de la mano, la parte de arriba, cerca de las muñecas. ¿Qué siente ella? Un ardor que le sube hasta la mitad del antebrazo. Dice, bueno, con uno es suficiente. No, como eran 6 hermanos, eran 6 latigazos que tenían que recibir. A medida que seguía recibiendo los latigazos, ese ardor, ese dolor iba subiendo. Hasta que el último latigazo fue en la punta de los dedos, donde tenemos las terminaciones nerviosas. Así que ese latigazo le llegó prácticamente hasta el corazón.
Cuando termina la sesión de castigo, esta maestra dice, pasen. Así que todos los hermanitos se dirigen a sus aulas. Cuando estaba en el aula, ella quietita, ya mirando solo sus manitos, ni siquiera se había dado cuenta de que estaba alrededor de otros niños, que era otro clima, que era otro espacio de juego, era otro espacio de aprendizaje. Hasta que pasados unos minutos se tranquiliza y ella puede lograr mirar con un poco de recelo y vergüenza hacia los costados. Y se encuentra con una compañerita de banco que se llamaba Teresa, muy simpática, y le pregunta, ¿cómo es tu nombre? Maggie, le dice. En eso, aquella maestra que estaba en la entrada escucha su nombre y le dice, ¿qué dijiste? Mi nombre, le dice. Entonces vuelve la maestra hacia Maggie y le vuelve a decir, acércate con tus manos en alto. Ella ya con miedo, no quería ni siquiera levantarse del banco. Entonces la maestra lo que hace es, le agarra de la ropa, le acerca hacia ella y le dice, tus manos. Entonces Maggie otra vez pone las manitos y la maestra golpea, vuelve a golpear con un látigo. ¿Qué hace Maggie ante esa desesperación y esa impotencia? Le vomita, no solo a sus manos, sino también a la maestra, en el delantal, en el guardapolvo de la maestra. ¡Guau! Imagínense la maestra en ese estado, con esa recepción, con esa respuesta que estaba teniendo de la nena. Supongo yo, más bronca. Así que le dice, te vas a tu casa. Así que la nena de 5 años se va a su casa. Obviamente, llorando, la madre le pregunta qué pasó. Ella le cuenta, llegamos tarde por mi culpa porque yo había vomitado y bueno, y la maestra nos retó. Fui al grado, me encontré con una nenita y cuando le encontré a esa nenita, le dije mi nombre y justo la maestra me escuchó y volvió a lastimarme y le volví a vomitar a la maestra, así que me sacó del aula. Bueno, entonces la madre le baña, le cambia la ropa. Pasados los días, la nena había aprendido algo. Hola, la nena había aprendido algo. Pero no significaba que sea el aprendizaje que la maestra justamente quería que ella aprendiese. ¿Qué pasó? Al cabo de unos tiempos, ya la nena había adquirido una sensibilidad y un aprendizaje, como habíamos dicho, esta competencia colateral, de aprender algo sin que tengas alguien que te esté enseñando, mira, esto es así, 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 así. Fue aprendiendo con la experiencia cómo tenía que desenvolverse en el aula. ¿Qué más tenía Maggie? Tenía unos hermosos rulos. Así que era el hazmerreír y la envidia de muchos de los niños. Y por si fuera poco, Maggie era zurda. ¿Qué es lo que hacía la maestra? Le ataba la manito izquierda para que pudiese aprender a trabajar con la derecha. ¡Wow! ¿Cuántas historias de estas habrán del otro lado de la pantalla? Atada la mano izquierda para que pueda aprender a escribir con la mano derecha. Como obviamente no era una habilidad de ella, era desprolija, las cosas no le salían con la destreza de su mano habilidosa, vamos a decirlo así, sino que con torpeza. Así que, otra vez, el hazmerreír de los compañeritos, de los docentes y también, ¿por qué no?, de los padres de los niños. Pero Maggie encontraba refugio en esta amiga Teresa que tenía en la escuela. Teresa tenía un juego de tazas de té de 180 piezas que ella adoraba jugar y compartía con Maggie. Entonces todas las tardes pasaban jugando con esto. Cuando llegaba la mamá de Teresa, le ayudaba a juntar todas las piezas de té. Incluso Maggie veía que el trato que tenía Teresa con su mamá era diferente al que ella tenía con la suya. Y llegaba a imaginar cómo su mamá podría estar ayudándole a ella, por ejemplo, a juntar sus tacitas de café, sus tacitas de té. Incluso con el pasar del tiempo, hasta llegó a querer que la mamá de Teresa sea su propia mamá. ¡Wow!
Fuerte, ¿no? Llegando a fin de año, la madre se dispone a peinar los hermosos rulos que tenía Maggie y se encuentra con oro con movimiento. Seguramente sabe de qué estoy hablando. Piojos. ¿Qué hizo la madre? Le culpó a la amiga que ella tenía, a la única amiga que había hecho en el jardincito. Como ella tenía piojo, seguramente todos los hermanos también tenían. ¿Cuál era la única receta en ese entonces? Lavar la cabeza con agua hirviendo y con petróleo. No solo eso, sino cortar el cabello. Así que a la nena, nuevamente, que por culpa de que ella tenía piojo, todos los hermanos tenían que sufrir también esa misma consecuencia. Pasaron 2 días. ¿Qué hizo el papá? Fue agarrarse con la familia de Teresa, la amiga, diciéndole que si su hija tenía piojo era por culpa de que se juntaba con la hija de ellos. Entonces se arma una situación de violencia. ¿Qué hace el padre de Teresa? Le dice a Teresa que no se junte más con Maggie. El papá de Maggie le dice no te juntes más con Teresa. Buenísimo. Llega fin de año y Teresa con la cabeza rapada, Maggie con la cabeza rapada, eran las dos hazme reír de toda la escuela. Cuando llega a fin de año, ya Maggie podía decirse que era ambidiestra, podía escribir con las 2 manos. Competencia colateral. Había adquirido otras virtudes. No sé qué pensás vos. Yo, el valor de la puntualidad, el respeto al hablar a los mayores y el tema de saber elegir a los amigos. Cuando estaba terminando el año, Maggie cumple 6 años y la mamá le regala un juego de tazas de té de 180 piezas para que ella pueda jugar con su muñeca. ¿Te acuerdas cuando comenzó la historia que te estaba contando? Pero nunca se imaginaron que duraría tanto tiempo jugando con estas cosas. Y te voy a leer ese pedacito de la novela que estoy leyendo y te intimo o te invito a que digas en los comentarios cuál es la novela que estoy leyendo. Donde dice, nadie sospechó jamás que odiaba aquel juego de té, la mesa, las sillas y el vestido azul de la muñeca. Fuerte, ¿eh? La sensibilidad, el talento. ¿Qué hebra te tocó? Por ahí, alguno de los elementos de esta historia, quizás en la figura de Maggie, quizás en la figura de Teresa, el rol que tuvieron los padres, el rol de la maestra, estas habilidades con la mano zurda o con la mano derecha, eso que te provocó es una información que te lleva en forma directa a tu talento, a poder percibir con ojo biónico esa situación que estás viendo hoy, en la que estás invitado, invitada a accionar. ¿Desde dónde? ¿Cómo? Si yo estuviera en el lugar de Maggie, si yo estuviera en el lugar de Teresa, si yo estuviera en el lugar de los hermanos, si yo estuviera en el lugar de los compañeritos de la escuela, y todas estas situaciones que están ocurriendo en nuestra sociedad.
¿De qué modo te invitan a que esa sensibilidad se ponga sobre la mesa? Y te vuelvo a preguntar, ¿qué te imaginabas cuando te mostré esto? Que no es lo mismo que yo hubiese hecho esto. Cómo lo que tenemos al alcance de nuestras manos nos recuerdan determinadas cosas que fueron parte de nuestro pasado y que nos generan una sensibilidad para poder detectar algo que otros no ven. Y cómo actuar frente a eso. Así que acá la pregunta más que nada era, hola Rosy, ¿qué novela te estoy contando? Es un poco largo el libro, sí. ¿En qué termina la historia? Wow, está bueno. Pero me encantó poder puntualizar esto por las preguntas que recibí y que querían que profundice un poco más el tema de la sensibilidad, cómo la detecto, cómo la encuentro, de qué me sirve, para qué tengo que relacionarme con mi sensibilidad y por qué desde la gratitud. Con esa misma sensación podrías decir hoy, gracias a que la maestra actuó así, Maggie aprendió lo que era la puntualidad. Gracias a que la maestra actuó así, Maggie aprendió el respeto a los mayores. Pero la maestra, gracias a que Maggie vomitó sobre sí, aprendió que no tenía que acercarse tanto. Poder contar tu historia desde otro lugar. Poder contar tu historia con el aprendizaje que lleva. No significa justificar la violencia, para nada. No significa cambiar el pasado, sino poder verlo de una forma diferente en donde vos sos el protagonista. Y acá lo prometido es deuda, no solo sale el vivo de los viernes, como me había comprometido yo, sino también de contarles esto de las métricas. En el último videito donde pego un salto contando una historia que había hecho en la costanera de Garupá con mi mamá, en las métricas me salta que dejan de ver en el mismo momento en que yo termino el salto. Y eso es dopamina. Esa sensación de querer conocer el resultado ya. Uy, está saltando, se cae, no se cae, se rompió, no se rompió. Y toda la historia que yo quería contar detrás, quizá quedó perdida. Así que te invito a volver a ver el video. Te invito a volver a no dejarte llevar por el movimiento de cabello. Porque justamente todo ese ruido y ese aparataje de movimiento es lo que te lleva a desviar la atención hacia lo que realmente importa. Entonces tu cerebro queda atrapado en esa confusión, en ese ruido, sin poder absorber el verdadero mensaje que tiene el video. Pero ¿y por qué se da esto? ¿Por qué solo a mí? Somos víctimas de toda esta vorágine, de todo este movimiento, de todo este mercado detrás de las redes sociales. Hacelo ya, hacelo rápido. Y mientras tanto, como Maggie, ¿cómo va aprendiendo a desenvolverse? ¿Y vos cómo vas aprendiendo esto? ¿Por qué opino yo que esta fue la mejor historia para poder tocar tu sensibilidad? Porque son historias que a muchos nos ha pasado. Estuvimos en la escuela, estuvimos con docentes, estuvimos con compañeros. Y cómo eso te fue atravesando, me gustaría escucharte verte en los comentarios, leer tus mensajes
¿Qué opinás sobre traer esta historia tan tétrica, pero tan actual, que fue escrita a modo de novela? ¿Cómo empatizaste con esta historia? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Te enojó? ¿Te dio lástima? Así que les dejo un beso y un abrazo a todos. Ya pasaron 10 minutos más o menos de que comencé el vivo. Así que a río revuelto, ganancia de pescadores. Vamos a revolver ese río. ¿Que habrán cosas que sanar? Sí. Pero que aprender de ello también. Así que te invito a traer esas cositas que vienen del pasado para ver qué herramientas te generaron hoy como competencia colateral a través de una potencia pura. ¡Besos!